El tema de hoy es la séptima parte, la continuación de lo que estamos tratando sobre el Espíritu Santo. Vamos a seguir con las citas del Espíritu de Profecía de Ellen White, que habla sobre todo esto y que no deja lugar a dudas de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Pero a más, ya os disteis cuenta de que no solo estamos presentando este tipo de citas, sino las que además explican la función del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, es conveniente a veces leer algún párrafo un poco extenso para poder concluir y no llegar a falsas conclusiones solo cogiendo una sola frase, que tantas veces sucede para querer alegar todo lo contrario a lo que ella escribe, ¿no? Vamos a ver una vez más cómo precisamente todo lo que ella escribe está en consonancia con la Biblia, y ya sé que para algunos es duro tener que reconocer que su postura es otra, pero bien, si queremos ser sinceros, no hemos de adaptar a Dios a nosotros, sino nosotros a Dios. Vamos a empezar primero con una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de volver a seguir con este tema. Sabemos que hablamos poco sobre el Espíritu Santo, deberíamos hablar mucho más. Deberíamos comprender mucho más su labor por nuestra salvación también. Y te queremos pedir que precisamente Él nos ilumine a entender todo lo que tú quieres decirnos, que nos afiancemos claramente en tu palabra, por encima de todo. Ayúdanos a ser sinceros y humildes, y perdona nuestros pecados, Señor, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar primero con un texto que se halla en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículos del 10 al 16. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está haciendo referencia de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Va dando los dones a distintas personas para que la Iglesia se consolide, no le falte de nada, crezca. Pero mirad qué más continúa diciendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es básico. No podemos pretender estar unidos si no tenemos unidad de fe, de criterios, de creencias y del conocimiento del Hijo de Dios. Lógicamente encima, además, esto. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se nos advierte, no seamos como niños fluctuantes llevados de aquí para allá, porque hay gente que utiliza la palabra de Dios tergiversando ciertas cosas para hacernos creer lo que no es correcto y así desunirnos y llevarnos precisamente a todo lo contrario de la unidad y del conocimiento de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero ¿qué debemos hacer? Siguiendo la verdad. Si seguimos el error, no vamos a crecer igual. Eso es evidente por el texto. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por tanto, mirad si es importante que sepamos lo que creemos y que lo que creamos sea verdaderamente la verdad y no un error. Vamos a apagar las luces porque vamos a seguir mostrando esas citas de Ellen White que hablan precisamente sobre el Espíritu Santo. ¿Si podéis, por favor? Extraído del libro Nuestra elevada vocación, nos dice, vamos a leer lo que está marcado en rojo. El contemplar a Jesús y espaciarse en sus virtudes, misericordias y pureza, creará en el alma un total aborrecimiento por aquello que es pecaminoso,
un intenso anhelo y sed por la justicia. Cuanto más estrechamente discernamos a Jesús, tanto más veremos nuestros propios defectos de carácter. Entonces, confesad estas cosas a Jesús y con verdadera contrición de alma, colaborad con el poder divino, el Espíritu Santo, para alejar aquellas cosas. Nosotros podemos discernir a Jesús, pero hay algo más: contrición de alma, colaborando con el poder divino, el Espíritu Santo. Jesús dijo que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y cuando esto se cumple, reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor. Es decir, que el carácter de aquel que contempla a Jesús es como el suyo, de modo que uno que lo mira ve el propio carácter de Cristo, brillando como en un espejo. Imperceptiblemente para nosotros, somos cambiados día a día de nuestros propios caminos y voluntad a la voluntad y los caminos de Cristo, a la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. ¿De qué modo nosotros crecemos en Cristo, reflejamos su imagen? Pues porque el Consolador, el Espíritu Santo, el cual no es Jesús, hace esta función para que nosotros podamos reflejarlo a Cristo. No podemos confundir términos, las citas son muy claras y se basan en el texto bíblico. La fe en Cristo no es una obra de la naturaleza, sino la obra de Dios en las mentes humanas, hechas en el alma mediante el Espíritu Santo, quien revela a Cristo, así como Cristo revela al Padre. ¿Os dais cuenta de la sucesión? El Espíritu Santo revela a Cristo, nos lo revela, y a su vez, Cristo, ¿a quién vino a revelar? Al Padre. Por tanto, si nosotros aparcamos al Espíritu Santo de este triple juego, de los tres, trabajando por nosotros, esto queda cojo. Si sacamos una pata a un trípode, el trípode se cae. No está bien basado, ¿verdad? La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Con su poder justificador y santificador, está por encima de lo que el hombre llama ciencia. Es la ciencia de las realidades eternas. La ciencia humana a menudo es engañadora y descarriadora, pero esta ciencia celestial nunca descarría. Es tan sencilla que hasta un niño puede comprenderla. Sin embargo, los hombres más eruditos no pueden explicarla. Es inexplicable e inconmensurable y está más allá de toda expresión humana. ¿Sabéis cuántas veces se argumenta de que no podemos entender que hayan tres personas que son Dios y que por tanto algo falla? Como no sabemos explicar eso humanamente, esta ciencia celestial que es verdadera, intentamos razonarlo por nosotros mismos, con nuestras mentes finitas. Como no entendemos, por tanto eso es mentira y lo aparcamos, lo desechamos. Pues no, hemos de ser conscientes de nuestras limitaciones y la ciencia de Dios es la que Él nos dice. Si no podemos llegar a captar más, pues ¿qué vamos a hacer? Somos humanos aún. Algún día entenderemos más, si Dios quiere, cuando todo haya terminado, ¿no? Pero esto quiere decir que no todo somos capaces de captarlo. Somos pecadores. Estamos en esta tierra, 6.000 años sobre nosotros de pecado que han limitado nuestra mente. ¿Qué podemos llegar a esperar, comprender de tantas cosas de Dios? Pues gracias que nos ha revelado ya muchas cosas, pero todo a su tiempo. Cristo declaró que después de su ascensión, Él enviaría a su Iglesia como su don máximo al Consolador, quien ocuparía su lugar. Más claro no se puede ser. Este Consolador es el Espíritu Santo, el alma de su vida, la eficacia de su Iglesia, la luz y la vida del mundo. En el don del Espíritu, Jesús le dio al hombre el mayor bien que el cielo podía derramar. Es el Espíritu el que hace efectivo lo que ha sido hecho por el Redentor del mundo, por Jesús. El corazón es hecho puro mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina.
¿Qué quiere decir esto? Si nosotros rechazamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, ¿estamos participando de la naturaleza divina? Pues no. La conclusión es evidente. Cristo ha dado su Espíritu como un poder divino para vencer toda tendencia al mal, heredada o cultivada, y para imprimir su propio carácter sobre la Iglesia. Es el privilegio de cada hijo e hija de Dios tener en ellos la morada del Espíritu. Que cada miembro de la Iglesia se arrodille delante de Dios y ore sinceramente porque se le imparta el Espíritu. Exclamad: Señor, aumenta mi fe, haz que comprenda tu palabra, porque la comprensión de tu palabra proporciona luz. Refréscame mediante tu presencia, llena mi corazón con tu Espíritu. Cuando una persona es llena del Espíritu, cuanto más severamente sea probada, tanto más claramente demostrará que es un representante de Cristo. La paz que mora en el alma se refleja en su rostro. Las palabras y las acciones expresan el amor del Salvador. Renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que dice y lo que hace. Podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para recibirlo, ¿de qué valdrán nuestras obras? Podemos hablar mucho de sus bendiciones, pero si no nos preparamos para recibir al Espíritu Santo, ¿de qué nos va a servir? Nada. Nos estamos esforzando con toda nuestra capacidad para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud, siempre adelantando hacia la marca establecida para nosotros, la perfección de su carácter. Cuando el pueblo de Dios alcance esta marca, será sellado en sus frentes. Llenos del Espíritu, estarán completos en Cristo, y el ángel anotador declarará: consumado es. ¿Sabéis? Este trozo último que hemos leído, si nos lo leemos rápidamente, nos va a pasar desapercibido un detalle clave de todo. Nosotros, si Dios quiere, deberemos afrontar el momento cuando desde el cielo se oiga la voz que diga: consumado es. Se acabó el tiempo. Cristo va a cambiar sus mantos de sacerdote por los de rey y vendrá a buscarnos, a terminar con este mundo. Pero mirad qué interesante es, cuando está hablando que nosotros, como su pueblo, cuando alcancemos esa marca, será sellado en sus frentes, seremos sellados en nuestras frentes, llenos del Espíritu Santo, estaremos completos en Cristo. Si nosotros estamos rechazando al Espíritu Santo, ¿podremos estar completos en Cristo? ¿Estaremos preparados para que cuando se oiga consumado es, nosotros seamos de los 144.000 que estarán en pie esperando el retorno de Cristo? Mirad si es importante creer correctamente, porque nos estamos jugando la salvación. Porque puede ser que por rechazar este concepto tan importante nos veamos fuera de la eternidad con Dios. Cristo ha prometido el don de su Espíritu a su Iglesia, y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a los primeros discípulos. Pero esta, como otras promesas, también es dada bajo una condición. Hay muchos que creen y profesan pedir el cumplimiento de la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben ningún beneficio. ¿Cómo puede ser esto? No entregan el alma para ser guiada y regida por los instrumentos divinos, en plural. No podemos utilizar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de usarnos a nosotros. Mediante el Espíritu, Dios obra en su pueblo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué textos tan impactantes. Pero muchos no quieren someterse a esto. Quieren gobernarse a sí mismos. Por esto no reciben el don celestial. El Espíritu es dado únicamente a aquellos que esperan con humildad en Dios, quienes buscan su dirección y gracia. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida plenamente consagrada a Dios.
Si su pueblo quita las obstrucciones, Él derramará las aguas de la salvación en corrientes abundantes mediante los canales humanos. El Espíritu proporciona la fortaleza que sustenta al alma, que lucha y se esfuerza en toda emergencia, en medio de la hostilidad de los parientes, del odio del mundo, de la comprensión de sus propias imperfecciones y errores. Ya veis qué función hace el Espíritu Santo. La unión del esfuerzo divino y humano, la estrecha conexión primero, último y siempre con Dios, la fuente de toda fortaleza, esto es absolutamente necesario. A Jesús, quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida, le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta de este texto? A Jesús se le concedió abundantemente el Espíritu Santo. Recordemos que, creo que era en el sexto tema, que estuvimos hablando de que Jesús no hacía nada ni sabía nada si no era a través del Espíritu Santo, porque Él vino como hombre al 100%. Por tanto, si no pudo ni llegar a diferenciar a Satanás cuando le vino en el desierto, tuvo que esperar a que empezasen a notarse sus tentaciones para saber que no provenía de Dios, sino que era Satanás mismo. Aquí tenemos una prueba más de que precisamente Jesús dependía del Espíritu Santo para saber discernir las cosas. Y ahora, antes de continuar con este texto, quiero deciros, ¿recordáis cuando Jesús dice en el libro de Marcos que del día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solo mi Padre? ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Solo el Padre sabe el momento del retorno de Cristo? ¿Y Jesús, que es Dios, no lo sabe? Él estaba hablando como humano. Si el Espíritu Santo no se lo revelaba, Él no lo sabía. Este tema será más adelante, si Dios quiere, explicado y dado con todos los detalles, porque estamos malinterpretando un texto que nos lleva al mayor de los errores como cristianos. Pero eso va a ser en su momento. Vamos a proseguir ahora con este tema. Así será dado a cada seguidor de Cristo, el Espíritu Santo, cuando todo el corazón le sea entregado para que more en él. Nuestro Señor mismo dio la orden: sed llenos del Espíritu. Y esta orden también es una promesa de su cumplimiento. Fue del agrado del Padre que en Cristo habitara toda la plenitud y que en Él estemos completos. Más abajo nos dice, aquí, como el Consolador ha de venir, refiriéndose al Espíritu Santo, y os convencerá de pecados, de justicia y de juicio, cuidad de no resistir al Espíritu de Dios. Nos lo está diciendo, cuidad de no resistir al Espíritu de Dios. Estad dispuestos a discernir lo que Él os revele. Someted vuestra voluntad, los hábitos que por tanto tiempo habéis idolatrado y que os son peculiares, para que podáis recibir los principios de la verdad. Cristo nos ha proporcionado, al costo de un sacrificio y sufrimiento infinitos, todo lo que es esencial para el éxito en la lucha del cristiano. El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado y quien, con el consentimiento del ser humano, expele el pecado del corazón. La mente entonces es puesta bajo una nueva ley, la ley real de la libertad. Mirad si es importante no dejar al Espíritu Santo de lado, porque si no, vamos precisamente por todo lo contrario, aunque no nos lo parezca. El Señor Jesús obra mediante el Espíritu Santo porque es su representante. No dice que es el mismo, descarnado ni nada parecido. Es su representante. Mediante él infunde vida espiritual al alma, aviva sus energías para el bien, limpia de la contaminación moral y capacita para su reino.
Jesús tiene abundantes bendiciones para derramar, ricos dones para distribuir entre los hombres. Él es el consejero admirable, infinito en sabiduría y fortaleza. Y si reconocemos el poder de su Espíritu y nos sometemos para ser moldeados por Él, estaremos completos en Él. Mirad, no estaremos completos en Él si no reconocemos el poder de su Espíritu y nos dejamos moldear por Él. ¿Qué pensamiento es este? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Toda la plenitud de la deidad. Mirad cómo además habla con una pluralidad, no en un singular. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad, y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter. Cuando se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en cantos de alabanza, y Dios y Cristo se gozan por las almas que son modeladas según la semejanza divina. Aquí sigue diciéndonos: la voluntad del hombre es agresiva y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas a sus designios. Si se alista al lado de Dios y del bien, los frutos del Espíritu aparecerán en la vida, y Dios ha señalado gloria, honra y paz a cada persona que obra el bien. Cuando se permite que Satanás moldee la voluntad, él la utiliza para cumplir sus fines. Estimula las propensiones al mal, despierta las pasiones y las ambiciones impías. Él dice: yo te daré todo este poder, estos honores, riquezas y placeres pecaminosos, pero pone por condición la entrega de la integridad y el embotamiento de la conciencia. Así degrada las facultades humanas y las pone en cautividad para obrar el mal. Pero Dios siempre procura impresionar nuestros corazones con el Espíritu Santo, para que seamos convencidos de pecado, de la justicia y del juicio por venir. Podemos poner nuestra voluntad del lado de la voluntad de Dios, y en su fortaleza y gracia resistir las tentaciones del enemigo. Cuando nos entregamos a las influencias del Espíritu de Dios, nuestra conciencia se hace tierna y sensible, y el pecado que habíamos pasado sin dedicarle mucha atención se torna excesivamente pecaminoso. Dios pide a los hombres que se opongan a los poderes del mal. Él dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, tal como dice el texto en Romanos 6, 12 y 13. En este conflicto de la justicia contra la injusticia, podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda divina. Nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito. La voluntad humana debe unirse a la voluntad divina. Esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo, y cada conquista ayudará a recuperar la posesión adquirida por Dios, a restaurar su imagen en el alma. Para recuperar esa imagen de Dios en nuestra alma, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si lo rechazamos, ¿vamos a tener el carácter de Dios? Sigamos aquí. Se ha dicho del Consolador: Él os guiará a toda la verdad. Cristo, mediante el Espíritu Santo, expondrá con más claridad ante quienes creen en Él lo que ha inspirado a hombres santos a escribir acerca de la verdad. Mirad lo que aquí pone, no son bromas. Para comprender más acerca de la verdad, ¿cómo lo haremos? ¿A través de quién? Mediante el Espíritu Santo. Si nosotros lo dejamos de lado, ¿conoceremos a fondo la verdad o caeremos en peligro de error? ¿Es evidente?
No podemos cambiar lo que está escrito, es claro. Cristo dijo acerca del Espíritu: Él me glorificará, en Juan 16:14. No dice yo me glorificaré aquí, pam, y ya está. No, no, Él me glorificará. Así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu habría de glorificar a Cristo, revelando al mundo las riquezas de su gracia. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. A veces no nos damos cuenta. Cuando el Espíritu Santo actuaba sobre Jesús, lo estaba guiando absolutamente en todo. Jesús se va, dice que deja al Consolador. ¿Para qué deja al Consolador? Porque Él está haciendo otra función. Y la tercera persona de la divinidad se encarga de estar con nosotros, trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para llegar a tener el carácter de Cristo. Si nosotros no lo queremos, no podremos tener ese carácter. ¿Los 144.000 pecarán? Cuando Cristo esté por volver, ¿pecarán? No, no van a pecar. ¿Por qué no pecarán? Porque tendrán el carácter de Cristo. ¿Y cómo habrán conseguido el carácter de Cristo? A través del Espíritu Santo. Mirad qué relación, ¿eh? Porque esto quiere decir que quien no crea en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, no estará entre los 144.000 sellados. Realmente esto es mucho más importante de lo que podía parecer a simple vista. El Espíritu obra en nosotros, trayendo a menudo a la mente y en forma vívida las preciosas verdades del plan de redención. Es Él el que nos lo pone dentro. Olvidaríamos esas verdades y las ricas promesas de Dios perderían para nosotros su eficacia si no fuera por el Espíritu que toma las cosas de Dios y nos las muestra. No es el Espíritu Dios tampoco, Dios Padre, es distinto, queda evidente en estas palabras. Toma de las cosas de Dios, tal como dice el texto bíblico también, ¿y qué hace? Nos las muestra. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseos de orar ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. Los incrédulos no reciben la rica dotación de gracia, que los haría sabios para la salvación, pacientes, perdonadores, rápidos para percibir y apreciar las ministraciones celestiales, prontos en discernir las trampas de Satanás y fuertes para resistir el pecado. Dios no puede realizar su obra poderosa en favor de ellos porque son incrédulos. Casi nada. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado, significa que el pecado es quitado y que el vacío es llenado con el Espíritu. Significa que la mente es divinamente iluminada, que el corazón es vaciado del yo y llenado con la presencia de Cristo. Cuando esta obra sea realizada por los miembros de la Iglesia será una Iglesia viva y activa, cuando seamos llenos del Espíritu Santo y nos habramos vaciado de pecado. Luego nos preguntamos, ¿por qué tantas iglesias no crecen? ¿Por qué cuando damos testimonio a la gente nadie se convierte? Pues bien, porque el Espíritu Santo tiene que cambiarnos. Si nosotros estamos rechazando al Espíritu Santo para que nos cambie, ¿cómo podemos convencer a los demás? Debemos orar con tanto fervor por el advenimiento del Espíritu Santo como oraron los discípulos por él en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquel tiempo, más lo necesitamos nosotros hoy. Toda clase de doctrinas falsas, herejías y engaños están descarriando las mentes de los hombres, y sin la ayuda del Espíritu, nuestros esfuerzos por presentar la verdad serán en vano. Nosotros debemos pedir
el derramamiento del Espíritu Santo, dice que los discípulos lo hicieron en Pentecostés. Lo pidieron y lo recibieron. ¿Por qué era importante que ellos recibieran el Espíritu Santo? Jesús se había ido. Si no recibían el Espíritu Santo, ¿qué les hubiese sucedido? Pues que no hubiesen podido predicar con esa fuerza que en una sola generación cambió prácticamente el mundo conocido. Y ahora nosotros estamos a las puertas de la venida de Cristo. En la Biblia se habla dos veces, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Una, Pentecostés. La otra será antes de que Cristo regrese. Pero nosotros no participaremos de la última predicación al mundo, donde se van a producir los mayores milagros y las mayores conversiones de todas, frente a los peores engaños satánicos. No participaremos de eso si no estamos pidiendo ya de rodillas el Espíritu Santo para que se derrame plenamente sobre nosotros. El Espíritu Santo no es cosa de poca monta. El Espíritu Santo es el que va a hacer que nosotros podamos terminar la obra de Dios y estar en pie cuando Cristo regrese, si es su voluntad. Y si no, que se nos lleve también en la resurrección. Estamos viviendo en el tiempo del derramamiento del poder del Espíritu Santo. El Espíritu procura manifestarse mediante los instrumentos humanos, aumentando de esta manera su influencia en el mundo. Porque cualquier hombre que bebe del agua de la vida será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la bendición no quedará confinada a él mismo, sino que será compartida por otros. Rechazar el Espíritu Santo, a través de cuyo poder vencemos la fuerza del mal, es el pecado que sobrepasa a todos los demás, porque nos separa de la fuente de nuestro poder, de Cristo y de la comunión con Él. Qué palabras tan impresionantes. Debería hacer meditar a las personas que están rechazando al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Yo creo que es para temblar. La batalla entre el bien y el mal no ha disminuido en violencia desde los días del Salvador. El camino que conduce al cielo no es más suave ahora que entonces. Todos nuestros pecados deben ser abandonados. Toda complaciente indulgencia que obstruye nuestra vida religiosa debe desaparecer. El ojo derecho y la mano derecha deben ser sacrificados si es que son motivo de ofensa. ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia sabiduría y a recibir el reino del cielo como niñitos? Cuando a un niñito le cuentan algo, normalmente ¿qué hace? ¿No se lo cree? Normalmente los niños se lo creen enseguida. Pero resulta que nos hacemos mayores y alguien nos cuenta algo y normalmente, anda ya. Y no, yo soy muy sabio, lo que dice otra persona, esto no, seguro que no. Con el tema del Espíritu Santo está pasando así. O nos volvemos como niñitos, que cuando se nos enseña algo desde un principio lo aceptamos. Recordad, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque eso queda en sus raíces. Si nosotros nos creemos tan superiores, tan listos, tan inteligentes, y rechazamos lo que se nos instruye en la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? La arrogancia no es el mejor sistema para estar en el cielo. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra justicia propia? ¿Estamos dispuestos a sacrificar la aprobación de los hombres? El precio de la vida eterna es de valor infinito. ¿Estamos dispuestos a recibir la ayuda del Espíritu Santo, a colaborar con Él realizando esfuerzos y sacrificios proporcionales al valor del objeto que debemos alcanzar? El corazón humano puede ser la morada del Espíritu Santo. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, puede inundar vuestra alma, y el poder transformador de su gracia puede obrar en vuestra vida y prepararos para las mansiones gloriosas. ¿Qué significa esta escena para nosotros? Cuán irreflexivamente hemos leído el relato del bautismo de nuestro Señor, sin comprender que su significado era de la máxima importancia para nosotros y que Cristo fue aceptado por el Padre en lugar del hombre. Cuando Jesús se inclinó en la orilla del Jordán y elevó su petición, la humanidad
fue presentada ante el Padre por aquel que había revestido su divinidad con humanidad. Jesús se ofreció a sí mismo, al Padre en lugar del hombre, para que los que se habían separado de Dios debido al pecado pudieran regresar a Dios por los méritos del suplicante divino. La oración de Cristo a favor de la humanidad perdida se abrió camino a través de todas las sombras que Satanás había proyectado entre el hombre y Dios y dejó un claro canal de comunicaciones hasta el mismo trono de la gloria. Se oyó la voz de Dios en respuesta a la petición de Cristo, lo cual le asegura al pecador que su oración hallará cabida en el trono del Padre. Se les dará el Espíritu Santo a los que buscan su poder y su gracia, y Él nos ayudará en nuestras debilidades cuando tengamos una audiencia con Dios. El Espíritu Santo es el que hace esta función. Un momento, que hay un problema técnico. Estava en aquesta pàgina? Ara m'he perdut. Aquí, ¿no? Va. ¿Sí? El cielo está abierto para nuestras peticiones y se nos invita a ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A pesar de nuestros pecados y nuestras debilidades, no somos desechados como indignos. Nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Cristo es una promesa del amor de Dios para nosotros. Habla del poder de la oración, cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y cómo nuestras peticiones pueden ser aceptadas en los atrios celestiales. La luz que descendió desde los portales abiertos, atención a lo que habéis leído aquí, la luz que descendió desde los portales abiertos. ¿Recordáis el tema de las puertas dimensionales que estamos tratando? Sobre la cabeza de nuestro Salvador, descenderá sobre nosotros cuando oremos pidiendo ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a cada alma creyente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mirad ya este subtítulo que han puesto aquí, tres poderosos colaboradores. El texto nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Texto de Romanos 6:4. Jesús fue nuestro ejemplo en todas las cosas que atañen a la vida y a la piedad. Fue bautizado en el Jordán, así como deben ser bautizados los que van a Él. Pronto, si Dios quiere, trataremos el estudio bíblico sobre el bautismo, porque también vale la pena ya llegar a este punto. Cristo hizo del bautismo la entrada a su reino espiritual. Los que reciben el rito del bautismo hacen por lo mismo una declaración pública de que han renunciado al mundo y se han convertido en miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Este es un anuncio público, el bautismo. Los que hagan esto deberán considerar como secundarias todas las cosas mundanales ante sus nuevas relaciones. Públicamente han declarado que no vivirán más en el orgullo y la complacencia propia. Cristo ordena a los que reciben este rito que recuerden que están obligados por un solemne pacto a vivir para el Señor. Deben usar para Él todas las facultades que les han sido confiadas. No vale una entrega a medias, todas. Cuando nos sometemos al solemne rito del bautismo, damos testimonio ante los ángeles y los hombres de que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados y de que en adelante, habiendo muerto para el mundo, buscaremos las cosas de arriba. No olvidemos nuestro voto bautismal. Atención a lo que ahora vais a ver.
ante la presencia de los tres poderes más excelsos del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hemos prometido hacer la voluntad de aquel que declaró: yo soy la resurrección y la vida. Cristo perdona a todo pecador penitente, y cuando el perdonado después del bautismo se levanta del sepulcro acque, es declarado una nueva criatura cuya vida está oculta con Cristo en Dios. Recordemos siempre que es nuestro elevado privilegio ser purificados de nuestros antiguos pecados. Cuando el cristiano toma su voto bautismal, se le promete la ayuda divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en beneficio suyo. Dios pone a sus órdenes los recursos del cielo para que sea un vencedor. Su propio poder es pequeño, pero Dios es omnipotente y Dios es su ayudador. Diariamente debe dar a conocer sus necesidades al trono de la gracia. Puede ser más que vencedor mediante la fe y la confianza, apropiándose de los recursos provistos para él, que Padre, Hijo y Espíritu Santo proporcionan. Dejaremos el tema hoy aquí, pero mirad si es importante profundizar en todo el tema del Espíritu Santo, que nos va mostrando conceptos que tantas veces nos pasan por alto y que pueden llegar a afectar incluso a nuestra preparación para el regreso de Jesús, que va a ser dentro de pocos años. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay vuelta de hoja. Cuando nosotros nos bautizamos lo hacemos tal como mostramos en uno de los primeros temas sobre el Espíritu Santo, que esta fórmula bautismal es la correcta. Cuando hablemos del bautismo aún deberemos quizás seguir matizando algo esto, pero sin esta base previa no podíamos hablar del tema del bautismo, porque hay personas que se están bautizando solo en el nombre de Jesús. ¿Es eso lícito? Ya vimos que no. Pero bien, ya sé que cada uno seguirá pensando lo que quiera pensar, pero la palabra de Dios es clara y concisa. Seamos conscientes de que es Dios el que nos tiene que iluminar y no nosotros a Dios. Pues bien, para concluir, por favor, ¿podéis encender la luz? Vamos a leer un texto que también se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristemos. Con Él somos sellados para el día de la redención. Sin Él no seremos sellados para este día y nos vamos a perder la salvación. Meditad en estas palabras, por favor, y seamos sinceros con Dios y busquemos la verdad de corazón. No rechacemos al Espíritu Santo, porque nos vamos a quedar fuera de estar con Dios. Que Dios nos ayude precisamente a ello y que nosotros pidamos al Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Amén. Vamos a finalizar el tema con una oración. Padre, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de nuestro mal carácter, que nos ayudes a ser conscientes de nuestros pecados, de los que tenemos puestos innatos por transmisión y los que nos hemos ido generando con el paso de los años a nosotros mismos. Ayúdanos a apartarnos de lo que el diablo quiere hacer con nosotros, que nos vapulea y nos lleva de aquí para allá. No lo permitas, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a consagrarnos a ti, a buscarte de todo corazón, para cambiar y ser como tú eres. Tú nos pides la perfección, Señor. Ayúdanos, porque nosotros solos no podemos, nos es imposible. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a ser conscientes que tu venida está próxima. Nos quedan pocos años para hacer la labor final de predicación a todo el mundo. Y para eso solos no podemos. Los obreros son pocos y la mies es mucha. Por favor, manda obreros a tu mies.
Pero Señor, llénanos a nosotros del Espíritu Santo. Derrama esta lluvia tardía, el Espíritu Santo con toda su fuerza sobre nosotros, en nosotros, para actuar del modo adecuado ante la gente y llevar tu palabra con toda la fuerza posible, para que muchos más, en medio de este mundo de aflicción, de convulsión, te encuentren y se preparen para tu pronto regreso. Bendícenos, por favor, Señor, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y en nuestra unidad. Amén.